Paz a vosotros, hermanos y amigos. ¿Es Matías o el apóstol Pablo el 12º apóstol? ¿Está el nombre de Matías en los 12 cimientos de la Jerusalén celestial o está el nombre de Pablo? Esta es una pequeña controversia que, por cierto, no te voy a condenar porque creas tú que es Matías o es Pablo. Solamente es mi aportación al tema, porque es muy bonito estudiar las escrituras y no se trata de una doctrina que determine si eres salvo o no. Pero aquí te va mi punto de vista. Hechos 1:12. Entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo y Juan, Andrés y Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón Celotes y Judas, el hermano de Jacobo. Te menciona a los 11 apóstoles que estaban vivos, porque Judas se había ahorcado. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con los hermanos. Y en aquellos días Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y era la compañía junta como de 120 en número, esto está entre paréntesis: varones hermanos, convino que se cumpliese la escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, el cual era contado con nosotros y tenía suerte en este ministerio. Quiero que notes la palabra era contado, al menos en nuestra arcaica Reina Valera, ¿no? Aún Judas se dice que era contado. Este, pues, adquirió un campo del salario de su iniquidad y colgándose, reventó por medio y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo es llamado en su propia lengua Acéldama, que es campo de sangre. Y luego Pedro cita el Salmo, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su obispado. Esto está en el Salmo 109, verso 8. Conviene pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, nótese que no eran los 12 solamente los testigos de la resurrección, de los milagros, sino había muchos hermanos. Pablo después diría más de 500 hermanos, ¿verdad?, que estaban allí. Era la multitud de discípulos, pero que sin embargo no habían sido escogidos por Cristo para ser apóstoles, pero testigos de la resurrección fueron más de 500. Por eso dice que de entre todos estos que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, fíjese, desde que Juan estaba, había muchos ahí alrededor, ¿no?, hasta el día que fue recibido arriba. Fíjese cómo esta compañía de hermanos eran testigos desde el bautismo de Juan, los milagros, la muerte, la resurrección y la ascensión. Uno de estos se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Anota esto de que la elección del apóstol faltante era para que fuera hecho testigo con nosotros de su resurrección. Dice con nosotros porque aunque eran testigos, no era contado en el grupo de los apóstoles. Por eso dice testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál escoges de estos dos, para que tome el oficio de este ministerio y apostolado.
del cual cayó Judas por transgresión, para irse a su lugar, y les echaron suertes, y cayó la suerte sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Otra vez aparece la expresión fue contado con los 11 apóstoles. Esta expresión de que fue contado no significa, pues ellos lo consideraron. No, porque también dice en el verso que habla de Judas, en el verso 17, Judas, el cual era contado con nosotros y tenía suerte en este ministerio. En pocas palabras, Matías había conocido al Señor desde el bautismo de Juan, había visto sus milagros, había visto su resurrección, era parte de los hermanos a los cuales se les apareció Jesucristo. La única diferencia era que no era contado como apóstol. Entonces no vaya usted a creer que Matías era un hermano ajeno a todos los acontecimientos y echaron un volado y pues lo vamos a agarrar. No, no es así. Tienes que leer bien lo que dice la Escritura y las frases, las formas, ¿no? En Apocalipsis 21:14, y esta es la controversia que hay, leemos de la siguiente manera cuando Juan mira la visión. 21:14, y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Bueno, mucha gente ha dicho la elección de Matías no vale, porque no lo escogió Jesucristo directamente. También han dicho ellos todavía no tenían el Espíritu Santo, por eso recurrieron a las suertes. Bueno, realmente, hermanos, cuando estudiamos el relato, vemos que enseguida de esta elección por suerte, entre dos testigos de la resurrección, no vemos en toda el libro de los Hechos alguna corrección después de que ellos reciben el Espíritu Santo. Días después, en el capítulo 2 tú puedes leerlo cómo descendió y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ya con el Espíritu Santo, escucha esto, ya con el Espíritu Santo no hay ninguna corrección para decir, bueno, dijo el Espíritu Santo que nos habíamos equivocado, que la elección de Matías no era correcta. No hay ningún tipo de enmienda que corrija la acción de Hechos capítulo 1. Al contrario, cuando cae el Espíritu Santo en el capítulo 2, tú puedes leer y descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Podemos tomar desde el verso 10, Hechos 2:10, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las partes de África, que está de la otra parte de Cirene, y romanos y extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros, ¿qué quiere ser esto? Mas otros burlándose decían que están llenos de mosto. El verso 14, pon atención aquí. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, te lo leo de nuevo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, o sea que Pedro, lleno del Espíritu Santo, o si me permite la expresión, Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, reconoce el apostolado de Matías. Por eso dice que se pone de pie con los 11. El argumento de que Matías es señalado por suertes y que no tiene validez porque no fue el Espíritu Santo está rotundamente equivocado. Porque ya con el Espíritu Santo Matías sigue siendo reconocido. Entonces Pedro poniéndose en pie con los 11. Bueno, si hubiera sido un error, hubiera dicho Matías, ¿sabes qué? Nos equivocamos, quédate sentado,
Siempre tú no vas a ser el apóstol número 12 porque Dios va a llamar a otro. No, todas esas ya son conjeturas, ¿no? En realidad, sí fue correcto el llamamiento de Matías. Estaba profetizada la sustitución de Judas. Pedro cita el Salmo, pero aquí hay otro detalle, ¿no? Cuando cae el Espíritu Santo, él se pone de pie con los 11. Nunca Matías fue desconocido como ahora lo quieren desconocer algunos hermanos. Bueno, son puntos de vista y no vamos a perder la amistad por esto. Pero te estoy dando las escrituras donde dice que Matías fue elegido correctamente conforme a una profecía de un salmo, y el argumento de que no tienen el Espíritu Santo queda totalmente desbaratado cuando ves que ya con el Espíritu Santo siguen reconociendo a Matías cuando Pedro se para juntamente con los 11 para predicarle por primera vez a los judíos. Bien. El punto es que Matías es elegido o es contado con los 11 usando el método de las suertes. Aquí la Biblia no dice qué método usaban, pero pues en el Antiguo Testamento está la forma esta del Urim y del Tumim, que eran unas piedras, ¿no?, que usaban, a ver, caían de esta forma. Pero no te vayas, hermano, con la finta de que echar suertes es como cuando tú y yo echamos un volado y pues ¿quién se va a disparar las tortas? A ver, un voladito. No, en la Biblia, por ejemplo, tú puedes ver el asunto de echar suertes y Dios aprobaba el acto. Dios se movía en el acto. Por ejemplo, cuando dice que cuando Israel pierde las batallas y empiezan a buscar al que se había robado, es tomada una tribu y usan el mismo método, ¿no? Cuando aquellos impíos no hayan qué hacer porque el barco se les está hundiendo, te estoy hablando de Jonás, echan suertes y la suerte cayó sobre Jonás. No vayas a decir que no era válido porque aquellos impíos no tenían el Espíritu Santo. Hay que entender que es un movimiento de Dios cuando se mueven por el método que el Señor los inspiró. Matías es elegido y es de los 12, claro. Y Pablo es un apóstol elegido al último, como abortivo, como él lo dijo, enviado a los gentiles, sí. Se me estaba olvidando saludar, hermanos. Roberto Daniel Romero, Dios les bendiga, Dios te bendiga, Jesús Ornelas, el pastor Ramón Millán, Dios te bendiga, Ramón. Dile a tu hija que te instale el WhatsApp para pasarte una información. Zaida Flores, Elsa Martínez, Salvador LR, Arturo Jasso, Jaime Rueda, Leonor, Antonio Mesa, Raúl Flores, Jaime Andrés Favela, Esther Pascual, Raúl Raigosa, Blesja, Norberto Urrea y Enoch García. Gracias, hermanos, por estar acompañándonos con nosotros. Entonces les decía que una lectura atenta, número 1, recapitulando, no ves una corrección de la elección de Matías en la Biblia. Al contrario, ves una reafirmación. Ya una vez con el descenso del Espíritu Santo se pone en pie Pedro con los 11. Número 3, no estés creyendo que Matías es un hermanito ocasional que no conoció a Jesús. No, te lo dice claramente. De todos estos hermanos que estuvieron desde el principio, yo pudiera decirte, hermano, y es mi punto de vista, que Matías, seguramente, o sea, José llamado Barsabás y Matías, y no solo ellos, sino otros más, seguramente eran de los 70 que el Señor envió de 2 en 2. Por lógica, porque no solamente eran ellos dos los que habían estado con ellos, eran más de 500 hermanos, y seguramente que ellos, al hacer la elección de la sustitución del apóstol caído, escogieron a los más
insignes, por supuesto. No iban a escoger al más oscuro, al menos notorio. Seguramente que entre de los 70, y esta es mi opinión, no lo vayas a hacer doctrina, miraron que Barsabás y Matías eran los más insignes, los más trabajadores, los más allegados a los 12, los más, y uso la palabra insignes porque Pablo después dice, fulano y fulano son insignes entre los apóstoles, es decir, se destacan, ¿no? Porque no solamente hubo 12 apóstoles en el tiempo de Jesús, designó otros 70 y los envió. Son enviados también. Bueno, aquí tenemos entonces a Pedro lleno del Espíritu Santo confirmando en Hechos 2:14 la elección de Matías. Entonces, no solo eso. Si tú avanzas en el estudio del libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, en Hechos capítulo 4, fíjate cómo dice Hechos capítulo 4, verso 33. Bueno, desde el verso 32 para contextualizar, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, con gran esfuerzo, y gran gracia era con todos ellos. Aquí estoy haciendo notar que Matías era contado y también él daba testimonio de la resurrección. De hecho, para eso lo eligieron. Si volvemos a Hechos capítulo 1, conviene pues, verso 21, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando del bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Perdóname, hermano, pero yo no puedo decirme apóstol, mucho menos contado entre los 12, porque no fui uno de los 70, no fui uno de los 12, y tampoco presencié la resurrección con mis ojos. Lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que nuestras manos palparon tocante al verbo de vida, eso lo dice Juan, pero Matías sí lo podía decir. Él estuvo ahí, fue de los que presenciaron todo. Por eso él está capacitado para dar testimonio de la resurrección de Jesucristo. Porque Matías comió y bebió con él después que resucitó de los muertos. Mira, como dice en Hechos capítulo 10, verso 37. Hechos 10, 37. Vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Fíjate bien cómo otra vez hace referencia desde el tiempo de Juan. Cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y dice Pedro, le dice a los romanos ahí en la casa de Cornelio, y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. Yo quiero decirte que Matías y Barsabás también pueden decir, y nosotros somos testigos. Ya te lo explicó en el capítulo 1. Lo que pasa es que no eran contados con el grupo de los 12. Y luego te dice aquí, a este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros que comimos y bebimos con él
después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Bueno, para eso querían a Matías, para que completara el número del apóstol caído según el Salmo. Al fin y al cabo, él también era testigo y había visto a Jesús resucitado. La Biblia dice que se les estuvo apareciendo a más de 500 hermanos juntos. Entonces, vemos que cuando en ese capítulo 4 tan conocido, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Vas a creer tú que era nada más Pedro? No, 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 no. Acuérdense cómo Matías había sido contado con ellos, pero dice la Biblia, si tú lees atentamente el capítulo 4, estaban hablando ellos al pueblo, pero eran los 12 ahora sí, y entonces los echan en la cárcel a los 12. Esto es tremendo, hermanos. Y luego dice la Biblia que los encarcelan a todos. Y luego estaban encerrados y dice que cuando fueron a ver ya no estaban ahí. Y los ministros dijeron, oye, pues ¿qué pasó? Bueno, llegamos y estaban las cárceles, estaba cerrada. Pero estos hombres estaban hablando al pueblo, ¿no? Y les intimaron que en ninguna manera hablasen en el nombre de Jesús. Entonces, pero todo esto lo vive Matías junto con ellos, hermano. Pero ya para cerrar el tema y para que no te quede duda, yo sé que algunas sectas usan el punto para decir, bueno, Pablo no es de los 12, Pablo es a los gentiles y tienen razón, pero de ahí se agarran para decir, bueno, y el Señor puede levantar apóstoles mexicanos, en 1926 levantó uno. No, ese no es el argumento, ya son invenciones. Pero lo que sí es cierto es de que Matías sí es contado con los 12, autorizado por la Biblia, autorizado por los apóstoles ya llenos del Espíritu Santo, avalado por una profecía de un salmo. Pero el punto más importante para zanjar la cuestión es que el mismo Pablo, el apóstol a los gentiles, avala el llamamiento de Matías. Y con esto cierro la pequeña controversia. Y creo que no vamos a perder la amistad si tú crees diferente. Y desautorizas a Matías y crees que es Pablo. La Biblia no dice así. Pero fíjate lo que dice finalmente el apóstol Pablo en la 1 Corintios capítulo 15. Además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano, dice el apóstol Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Escucha bien el verso 5, y con esto para mí se acaba la discusión. Dice el apóstol Pablo, años después, dice, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Repito, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Si Pablo no reconociera a Matías como apóstol autorizado, contado legítimamente con los
con los 12, no dijera que son 12, porque acuérdate que Jesucristo no se le aparece a Judas. Judas muere antes de la resurrección. Entonces aquí tenemos al apóstol Pablo, que muchos dicen que es el que sustituyó a Matías y que Matías es una chapuza. No, el mismo Pablo está diciendo que Jesucristo se apareció a Cefas y después a los 12. Él reconoce el apostolado de Matías. Si no, dijera que apareció a Cefas y después a los 11. Pero para el tiempo en que Pablo está relatando esto, por supuesto, él sabe que Jesucristo se había aparecido a más de 500 hermanos y él se refiere a Matías como contado con los 12. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, dice, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Esta mención es a los apóstoles, a los que envió de dos en dos, porque no solamente eran 12, sino que después envió otros 70, ¿no? Y el postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Bueno, hermano, te expuse lo que yo veo de las Escrituras. No me deseches como tu hermano si tú crees que Matías no es contado. Pero concluyo. Los nombres de los 12 apóstoles del Cordero son los 11 y Matías. Y Pablo es apóstol a los gentiles. Bueno, gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes, hermanos. Ahí estaremos aportando granitos de arena a cualquier punto bíblico que sea de nuestro interés. Bueno, Dios les bendiga.